Buenos días, bienvenidos a nuestra cita diaria con la actualidad local en directo. Son las 10 de la mañana de este lunes, 23 de febrero, primer día post-carnaval. El entierro de la caballa ponía este domingo el broche al carnaval 2026 tras 3 semanas de actividades y un fin de semana, este último, marcado por el carnaval en la calle. Guardamos los disfraces y continuamos con nuestras conexiones para llevarles en directo todo y cuanto vaya ocurriendo a lo largo y ancho de la ciudad, así como de los testimonios y las reacciones de protagonistas. Hoy en Conectados estaremos pendientes de la evaluación de daños tras el tren de Borrascas y de la continuidad de los trabajos para devolver la normalidad a las zonas afectadas. Taludes inestables, desprendimientos y afecciones en viviendas y espacios públicos marcan una evaluación técnica que permitirá activar obras de emergencia y solicitar ayudas al Estado. En unos instantes conectaremos con el consejero de Urbanismo, Rafael Martínez Peñalver, para conocer el balance definitivo, la estimación económica de los daños ocasionados y las actuaciones previstas. Además, hablaremos con el consejero de Educación de Baleares, Antoni Vera, que impartirá esta tarde una conferencia en la biblioteca centrada en la incorporación de psicólogos a los centros educativos, presentada como una medida estratégica para el futuro del sistema educativo. Y es que Baleares ha sido una de las comunidades pioneras en la incorporación de psicólogos a las aulas para mejorar la detección precoz de problemas emocionales, prevenir el acoso y reforzar el bienestar del alumnado. Una charla organizada por el Colegio Oficial de Psicólogos con motivo del Día del Patrón de la Psicología, Juan Huarte de San Juan. Así que felicitamos a todo el gremio de esta rama. Y del Día del Patrón de la Psicología al Día de la Igualdad Salarial. La brecha salarial sigue siendo una realidad, aunque los últimos datos apuntan a una ligera reducción de poco más de un punto en el último año. Según el INE, las mujeres cobran de media un 15% menos que los hombres. En el marco del Día de la Igualdad Salarial, este domingo hablaremos con la presidenta de la Federación de Mujeres Empresarias y Profesionales, BPV-CEUTA, sobre la situación actual, el motivo por el cual sigue existiendo brecha salarial y cuáles son sus reivindicaciones. Todo esto y mucho más en una semana que viene marcada por visitas y los 2 plenos de febrero a final de semana. En cuanto a visitas, la del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, será este miércoles para participar, para acudir, para presidir la toma de posesión de Miguel Ángel Pérez Triano como nuevo delegado del Gobierno, y visita desde hoy lunes del secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, con agenda de trabajo programada para hoy y mañana martes. Primera parada, Agencia Estatal de Meteorología. Y aquí tienen el plan previsto para este lunes: cielo poco nuboso, despejado con intervalos de nubes bajas, temperaturas que continúan en torno a los 13 grados de mínima y los 17 de máxima, y el viento sopla de levante flojo. Cuatro minutos pasan de las 10 de la mañana. En unos instantes hablamos con el consejero de Urbanismo, Rafael Martínez Peñalver, acerca de la evaluación que se ha hecho de los daños ocasionados por el tren de Borrascas que hemos tenido semanas atrás. Mientras tanto, también continuamos pendientes de los trabajos que se están llevando a cabo, de las actuaciones para volver a la normalidad a las zonas principalmente afectadas. Raúl Llamas se encuentra con los trabajadores, con algunos trabajadores de Brigadas Verdes que, como ven en pantalla, están actuando en los pantanos de Ceuta. Muy buenos días, Raúl. Buenos días, Susana, Joseph, Cristín, Leonardo, Marta, son algunas de las borrascas que nos han visitado en las últimas semanas, y como consecuencia de esto todavía en la zona natural de Ceuta pues muestra el paso de todas estas borrascas, la huella de los daños que provocaron. Por eso Brigadas Verdes continúa actuando. Por ejemplo, aquí donde nos encontramos, estamos en el pantano del Infierno, estamos con el coordinador de la Brigada Verdes, Ali Jamido. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Ali, cuéntame, estáis a tope aquí, cuéntame, ¿qué estáis haciendo? La verdad, a tope, pero muy a tope. Ya llevamos aquí, de que empezó lo que es el temporal, hemos estado en el otro pantano, y la verdad, se han caído muchos árboles,
Desprendimiento de tierra también ha habido mucho y eso es lo que estamos haciendo. Eliminando todos los árboles que conllevan peligro, que todavía están en caída, y todos los árboles que se han caído los estamos retirando y estamos intentando con la máquina que tenemos ahí adelante, limpiando todas las cunetas, toda la tierra que se ha desprendido y así vamos. ¿Cuántos operarios tenéis repartidos por ahí? Ahora mismo aquí tenemos 15 operarios y en la entrada de Miguel de Luque, donde está el sarao, también tenemos 7, 8 operarios ahí. También dentro de poco llega la cuna, supongo que eso os hace también, ¿no?, estar en más, digamos, más velocidad, ¿no?, a la hora de repararlo todo. Pues la verdad que sí, queda poco tiempo por el tema de la cuna y estamos metiéndole caña para poder dejarlo todo en condiciones para ese día. Ali, ¿habíais visto tantos daños provocados por borrasca en alguna otra ocasión? Este paso de borrasca tan continuo ha dejado el monte, pues bueno, como vemos en esta situación. ¿Recuerdas algo similar? La verdad es que no, hemos pasado muchas borrascas, pero como esta, ninguna. Yo por lo menos, en la edad que yo tengo, no he visto una similar a ella. Por último, Ali, ¿hasta cuándo vaya a estar con todo esto? ¿Cuándo crees tú que estará todo listo? Yo creo que vamos para el día de la cuna, que el día 7 yo creo que la vamos a tener todo preparado para que se pueda disfrutar de ese día y luego estaremos aquí en temas de mantenimiento para dejarlo también porque ya luego vendrán los buenos tiempos para que la gente también pueda disfrutar del paseo de aquí porque aquí pasea mucha gente y la verdad es que aparte de la cuna también pensamos en la ciudadanía que viene diariamente a pasear al pantano. Muchas gracias, Ali. A vosotros, muchas gracias. Bueno, Susana, pues ya escuchado ahora a Ali Hamido, coordinador de las Brigadas Verdes, que nos ha hablado de esas tareas de limpieza, de broce y acondicionamiento en distintos puntos que están realizando las brigadas, ya no solo para reparar los daños de las sucesivas borrascas, sino también para que todo esté en perfecto estado de revista para la cuna de la Legión. Pues gracias, Raúl. Seguimos en conexión y con la línea abierta. Como les decimos, en unos instantes hablaremos con el consejero de Urbanismo acerca de la evaluación de daños y también de las próximas actuaciones que se están llevando y que se van a llevar a cabo. Antes vamos a escuchar la valoración, el balance de la consejera de Educación y Cultura, Pilar Orozco, tras la finalización este domingo del Carnaval 2026. La entrega de premios y la quema de la caballa echaban el cierre este domingo a las fiestas carnestolendas de esta edición y a un fin de semana de carnaval en la calle con una cabalgata multitudinaria y en carnaval infantil que se vivía y se disfrutaba este viernes. En definitiva, 3 semanas de actividades programadas que la mayor parte, salvo la Mejillona, fueron respetadas por la climatología. La consejera de Educación y Cultura, Pilar Orozco, hacía balance de esta edición de carnaval. Yo creo que muy positivo. Ayer en la gran cabalgata yo creo que vivimos una festividad como todas las que tenemos, ¿no? Unas festividades seguras, agradables, divertidas y bueno, toda la ciudadanía pues se volcó, ¿no?, para celebrar el último día de carnaval. Así que muy contentos. Pues muy contentos los responsables de carnaval, los responsables de cultura tras estas 3 semanas de actividades. Nos pide paso Alicia Urbano en directo desde el Hospital Universitario de Ceuta para contarnos la experiencia que han vivido unos matrones en campos saharauis. Muy buenos días, Alicia. Muy buenos días, Susana. Pues exactamente, estamos aquí para eso, para hablar con José Antonio y con Joaquín, con 2 de los matrones que han ido a esta expedición allí, a que nos cuenten pues qué es lo que han estado haciendo y sobre todo cómo surge esto. Vale, buenos días. Mi nombre es Joaquín y bueno, esto surge porque una asociación que se llama FECADI detecta que es la que lleva lo que es el tema de vacaciones en paz para los niños saharauis de los campos de refugiados. Y bueno, y ellos detectan empíricamente porque hay mucha parálisis cerebral a causa de hipoxia intraparto. Entonces nos plantean la necesidad y nosotros planteamos un proyecto, que en este caso lo planteó José Antonio, de las necesidades formativas que eran necesarios para erradicar en la medida de lo posible esta hipoxia intraparto y por supuesto lo que es la parálisis cerebral. Esto es, se puede decir, el inicio. Pero es cierto que esto dio lugar a que nosotros tuvimos que hacer un estudio de campo conforme llegamos, bueno, durante todos los días, que eso también se encargó él,
de las necesidades que tenían, tanto materiales como formativas. Y eso se puede decir que ese es el conjunto de lo que hemos hecho, de lo que es la razón por la que hemos ido. El punto de partida, porque el objetivo era reducir la mortalidad, ¿no?, neonatal precoz y los síntomas neurológicos después del parto. ¿Llegáis allí y con qué os encontráis? Pues una situación de carencia absoluta, en realidad. Escasez de personal, escasez de material, dependencia absoluta de la cooperación internacional, de donaciones, ausencia de quirófano, ginecólogo, pediatría, neonatología en general y escasa formación en algunos puntos, sobre todo en lo que es la reanimación neonatal. Entonces, como bien ha dicho Joaquín, una de nuestras intervenciones era realizar una detección de necesidades, tanto de material y de formación del personal, y de alguna manera pues capacitar al personal local que atiende en parto a mejorar, digamos, su competencia en reanimación neonatal y para futuras intervenciones también detectar otro tipo de necesidades relacionadas con la prevención de la asfixia. Haciendo especial hincapié en ese minuto de oro, ¿no? ¿Por qué es tan importante ese minuto de oro? Hombre, la formación fueron como 3 pilares. Uno fue ese minuto de oro, lo que es la reanimación neonatal, porque de eso depende de que ese bebé tenga el día de mañana secuelas o no. Eso fue de los 3 pilares que hemos dicho: reanimación neonatal, la extracción del bebé, ¿vale?, mediante en este caso un kiwi y una ventosa, y después también la valoración del bienestar fetal intraparto. Porque, claro, hay que partir de la base de que ellos no tienen monitorización fetal como nosotros tenemos aquí. Ellos utilizan o bien un estetoscopio de Pinar, que eso es básico, o bien un Sonicate, que no da lugar a una monitorización continua. Entonces, con los recursos que tienen, tuvimos nosotros que enseñarle con los recursos que tienen, porque es lo que hemos comentado antes, que nosotros vamos aquí con nuestra mentalidad europea, con los recursos que tenemos, con todo lo que tenemos, creemos que vamos a llegar allí, vamos a solucionarlo todo. Nosotros enseñamos mucho, pero como he dicho yo antes, ellos también nos enseñaron mucho a nosotros, porque, por ejemplo, hablar con un director de un hospital y que te diga, oye, pues mira, esto es lo que tenemos y con esto tenemos que sacarlo, ¿sabes? Y esto es lo que hay. Y eso, la verdad, que allí nos encontramos paritorios y quirófanos en medio del desierto, que es porque la persona esa que está allí le pone mucha voluntad, no porque tenga recursos, sino porque le pone mucha voluntad. Y eso te lo traes para acá, porque yo creo que nosotros aquí no es que nos sobren recursos, ¿sabes? Pero nos falta mucha voluntad, creo yo. Es una buena lectura. Este programa no acaba aquí, ¿no? Este programa tiene una continuidad. Esperemos que sí. Este año, bueno, no sé si al final de este año o principio del que viene, seguiremos, digamos, nuestra labor allí, un nuevo proyecto. La intención es realizar un formador de formadores, no solo que sea una intervención, digamos, puntual a nivel formativo, sino captar las matronas más aventajadas de la zona y que sean ellos, digamos, los que puedan llegar a cabo un programa formativo de manera autosuficiente, que no dependa de comisiones externas, como en este caso, ¿no? Pues es una magnífica labor, como decía, es una lección de vida para vosotros también. No sé si se nos ha quedado algo en el tintero que queráis añadir. Pues, hombre, yo lo que te encuentras allí, que muchas veces, lo que he comentado antes, que fuimos a hacer visitas puerperales y nos encontramos, pues eso, un niño de 20 días en el suelo, 20 días con 1,7 kg, y yo conforme, pues, aquí donde estamos, pues automáticamente, oye, este niño hay que ingresarlo. Allí, cuando yo dije, oye, vamos a ingresarlo, la respuesta de la matrona que venía conmigo de allí me dijo que ¿dónde? ¿Sabes? Porque nosotros vamos con nuestra mentalidad, pero... Y bueno, la verdad que se te pone la piel de gallina, muchas cosas que uno ve allí, la verdad. Yo creo que al final la experiencia es como un intercambio, ¿no? Os habéis traído... Yo creo que te traes más de lo que puedes aportar. A mí me gustaría agradecer a FECADIZ, la Federación de Cádiz de Asociaciones Solidarias con el Pueblo Saharaui, y a la Diputación de Cádiz, que ha sido la que ha podido financiar y ha hecho posible este proyecto. Pues daros también a vosotros la enhorabuena por el trabajo que habéis hecho y que seguro continuáis haciendo. Muchísimas gracias por contárnoslo. Muchas gracias.
Pues Susana, esta es la experiencia que han vivido José Antonio y Joaquín con el pueblo saharaui, un programa que, como bien nos han contado, pues el objetivo principal era reducir esa muerte neonatal precoz y los síntomas neurológicos derivados del parto. Pues muchas gracias, Alicia, por compartirla con nosotros en directo desde el hospital. Ya a su vuelta, esta experiencia que han vivido en primera persona unos matrones de Ceuta. Seguimos con la línea abierta y conectadas para que nos pidas paso cuando tengas más historias, imágenes o testimonios que contarnos. Y nosotros ya volvemos a plató con la entrevista de portada. Tras el carrusel de borrascas seguidas, semanas de lluvias intensas, viento y temporales marítimos, la ciudad encara la fase decisiva o definitiva para cuantificar los daños provocados por estos temporales, taludes inestables, desprendimientos y afecciones en viviendas y espacios públicos marcan una evaluación técnica que permitirá activar obras de emergencia y también solicitar las ayudas al Estado. Estamos con el consejero de Urbanismo para conocer el balance definitivo y las actuaciones previstas. Rafael Martínez Peñaver, buenos días. Muy buenos días, señora. Ya tenemos un balance, una estimación definitiva de los daños que han ocasionado las continuadas borrascas que hemos sufrido. No sé si definitiva, pero seguro ya muy acertada, ¿no? Ya sabes que, bueno, la escasez de tiempo y la rapidez con la que hay que actuar en estos momentos, pues sin duda te hace tener una estimación acertada, no sé si definitiva, pero ya tenemos una valoración de los daños a lo largo de toda la ciudad, no solo la valoración de los daños, sino la cuantificación económica de cuánto puede ser, ¿no? ¿Y de cuánto puede ser? Hablamos que la estimación económica puede rondar entre los 20 y pocos millones de euros, ¿no? Englobada en muchas áreas. Muchas áreas me refiero hasta de educación con los colegios, en área de deporte con los pabellones polideportivos, en área de fomento con taludes, montes, caída de árboles, áreas de edificios públicos como puede ser el Ceuta Center o viviendas públicas, también viviendas privadas, ¿no? Quiero decir, la verdad es que la borrasca ha afectado a toda la ciudad y como consecuencia de eso pues se está viendo en estos daños, ¿no? Y en esta valoración. Consejero, ¿cuáles han sido los principales daños o las zonas más afectadas? Principales daños que estamos viendo era algo común, ¿no? Entradas de agua por cubiertas, por fachadas, alféizar, elementos incluso en edificaciones a punto de desprenderse, a lo mejor impermeabilizaciones deficientes. Al final, por ejemplo, en colegios y en edificaciones públicas y privadas lo que se ve es eso, goteras, humedades, y bueno, y en la parte de monte o terreno sí se ve pues también la saturación del agua, ¿no? Que hace que se mueva el terreno, que pueda provocar a lo mejor descalce en algún tipo de cimentación. Quiero decir que la lluvia es un gran peligro, ¿eh? La lluvia es peligrosa. Y aquí se ha puesto de manifiesto, pero bueno, en edificios públicos sobre todo los problemas están siendo los mismos. Faltas de impermeabilización, entrada de agua incluso por paramentos verticales, edificios muy deteriorados, algunos tanto privados como públicos con una conservación deficiente. Y bueno, esto quizás tenga que venir una borrasca para ponernos a todos en alerta, desgraciadamente. ¿Cree que la borrasca o este carrusel de borrascas nos ha dejado algún mensaje en ese sentido? Sí, bueno, sin duda. Pero no solo la borrasca, ¿no? Yo creo que siempre tendemos a hacer las grandes inversiones en construcciones nuevas y dejar de lado un poco la conservación y el mantenimiento. Es algo, desgraciadamente, bastante común, y ocurre. ¿Cuándo se pone esto de manifiesto? Bueno, pues cuando se ve que hace falta, ¿no? Pero ocurre en todos sitios. Quizá las grandes infraestructuras, hablo ya a nivel nacional, grandes infraestructuras españolas se han construido en los años 90, incluso principios de los 2000, grandes puertos, grandes presas, vías de alta velocidad. Esas grandes infraestructuras están hechas y el gran reto que tenemos ahora los técnicos del futuro no es tanto el volver a construirlas, sino el mantenerlas, ¿no? Y aquí pasa algo parecido a menor escala. Sin duda alguna,
hay que poner más énfasis en el mantenimiento y la conservación de la infraestructura y de las edificaciones, claro. En la reunión para la evaluación técnica, bueno, pues los técnicos han evaluado los distintos daños por áreas. Ha mencionado los centros educativos. ¿Cuáles han sido los centros más afectados y qué obras está previsto llevar a cabo? Hay de todo, ¿eh? Hay de todo, me refiero, como he dicho antes, cubierta, fachada. Además, se puso de manifiesto también en la Junta de Portavoces, una Junta de Portavoces a propuesta de Ceuta Ya, del señor Mustafa. Yo creo que con buen criterio planteó que nos sentáramos todos para que le diéramos la información, incluso, y todos los grupos políticos, la verdad es que se vio pues que iban en la misma dirección. Nos pedían, oye, tener especial hincapié, ya te digo que yo creo que con buen criterio, en viviendas y en centros educativos, ¿no? Y digo que son similares los problemas en los centros educativos. Algunos incluso tienen problemas en los patios o en los muros perimetrales. Por ejemplo, en Reina Sofía hay un talud en la circunvalación del Príncipe que ha mantenido la carretera cortada. Efectivamente. Bueno, al final pasa eso. El terreno se satura cuando las condiciones mecánicas de los elementos materiales cambian, cuando están llenas de agua. Eso hace que se puede ver lógicamente, ¿no? Dos elementos friccionan más si hay agua, eso puede provocar deslizamientos, ¿no? Y bueno, en este colegio, por ejemplo, pues oye, el patio tiene cierto peligro, ¿no? Lo que hay que hacer es estabilizar ese talud con cuanto más urgente mejor. Y el resto, pues lo que comentábamos antes, entradas de agua, filtraciones, pero algún que otro con problemas en los patios. También el Valle Inclán, ¿no? Con la escorrentía de agua que circula por las murallas meriníes. Bueno, pues todo. Al final el agua, como decía antes, es muy peligrosa, da muchos problemas, no solo cuando está saturada, no solo cuando se llena, sino también cuando está en movimiento. Al final, oye, pues hace ese lavado de terreno, lavado de fino, las partículas más pequeñas se las lleva, tiende a mover los terrenos y eso, pues lógicamente las infraestructuras que están sobre los terrenos pues pueden descalzarse, pueden tender a moverse, provocando grietas. Las grietas provocan entradas de agua, ¿no? Al final es un círculo vicioso que hay que arreglar, tapar y cuanto antes mejor, ¿no? También veíamos, justo después de la borrasca, el Ortega y Gasset, que fue afectado por la caída de un árbol que derrumbó un muro. Es otro de los centros, imagino que están incluidos. Además, las caídas de árboles han sido múltiples, no tanto en el centro urbano, que también, sino en el propio monte, ¿no? La fuerza de la naturaleza, oye, pues... Y ahora, con motivo de la cuna de la Legión, pues también tenemos esa celeridad por ponerlo todo en orden, de tal manera que pueda desarrollarse la prueba sin mayor peligro y sin mayor problema, claro, y con la normalidad que todos queremos. De todas las actuaciones que están previstas, ¿cuáles son en las que se va a poner el foco o darle especial prioridad? Hablábamos de en torno a 20, un poco más de 20 millones de euros, casi más del 50%, poco más del 50% es centro educativo y vivienda, ¿no? Pues por lo que decíamos, al final, oye, es donde están las personas y es lo que creemos que más falta le hace, también por esa iniciativa política de la propia Junta de Portavoces que nos lo hizo saber, pero a mí particularmente me preocupan mucho los taludes. Bueno, pues el desprendimiento de terreno o de roca puede ser muy peligroso si afecta a vías, porque puede cortarlas y eso, el peligro que eso conlleva, tener vías cortadas para emergencias y demás. Y si puede afectar a alguna que otra vivienda, pues con el peligro que eso conlleva, ¿no? Por ejemplo, el de San Amaro, que fuimos hace poco a visitarlo. Hay taludes como en la barriada de Zurrón, taludes como en la universidad, ¿no? Oye, realmente tenemos que hacerle un seguimiento y actuar cuanto antes. Ya están valoradas esas actuaciones, la mayoría de ellas irán pues una malla torsora que sea capaz de disipar la energía, que sea capaz de contener el movimiento del terreno, los desprendimientos que hay. Y bueno, en muchos de ellos se están actuando ya, de hecho, Es el caso, por ejemplo, de San Amaro. Sí. ¿Cómo va? El caso de San Amaro es que ya se está actuando. En un principio la primera valoración era hacer un muro de hormigón, ¿no? El muro de hormigón es la solución pues más lógica que se viene a la cabeza, pero
dada la celeridad que requería el asunto, pues lo que se está poniendo es un elemento dinámico, un elemento elástico, ¿no? Una malla que en la zona, digamos, baja, que sea capaz de disipar esa energía cinética cuando golpea la roca o cualquier elemento, ¿no? ¿Por qué hemos elegido esta opción? Porque es la más rápida y ya, de hecho ya se está colocando. Sí, me imagino que a lo mejor hasta ya se habrá colocado en San Amaro una barrera dinámica en la parte de abajo, ¿no? Dice que de los más de 20 millones de euros que están estimados como necesarios para resolver o solucionar los daños provocados por las borrascas, van a ir destinados a viviendas y colegios. ¿En qué cantidad cada uno? ¿Qué hablamos, de vivienda pública o privada? Bueno, realmente tenemos estimado las dos, vivienda pública y privada. Me refiero a que todavía no sabemos, sí sabemos que el Consejo de Ministros nos ha declarado, creo que se llama como zona de emergencia, afectada por una emergencia de protección civil. Esto lo que conlleva es que tendremos pues no sé si ayuda o financiación, pero sí algún tipo de montante económico, no sabemos todavía cuánto. Sí es verdad que Delegación de Gobierno nos ha pedido ya oficialmente estas valoraciones, entiendo que porque bueno, a través de Delegación de Gobierno se canalizará toda esta petición. Y bueno, básicamente te diría que la mayor parte, el mayor montante, casi 10 millones de euros, va destinado, o está pensado, valorado a vivienda y el resto a educación, ¿no? O sea que el mayor montante económico es vivienda. Y, consejero, también veíamos hace unos instantes las imágenes de las afecciones que pudieron tener las murallas meriníes. En este sentido, también nos consta que el consejero del área ha pasado por esta zona y ha contemplado una actuación para las murallas. De hecho, ahí había ya un proyecto redactado y aprobado por la Comisión de Patrimonio, que es el que debemos de ejecutar aprovechando pues este acontecimiento. Bueno, por allí, como decíamos antes, con la lluvia pues discurre agua debajo del terreno, el agua lo que hace es lavar y está incluso provocando que las murallas meriníes pues tengan algún tipo de problema en su cimentación, y no solo en su cimentación, sino en su paramento, ¿no? Y además pues el colegio colindante pues también está viendo perjudicada su patio, el patio de recreo. Bueno, esta actuación creo que está valorada en cerca de 1 millón de euros, creo que llega un poco menos, pero lo que va a consistir es en el muro perimetral del colegio, reparación del muro perimetral del colegio, consolidación del terreno y un trabajo muy especializado, como no puede ser de otra manera, del paramento de las murallas meriníes, que se ha visto afectado y desprendido. De todas formas, sí es verdad que por allí continúa discurriendo agua y bueno, el agua pues una de dos, o la drenas, ¿no? O haces porque no llegue, o la drenas, ¿no? Y en este caso lo que será es un drenaje del agua. ¿Y cómo ha afectado el paso de estas borrascas a nuestras playas? Igual, también hablamos de todas, absolutamente todas las playas. Yo creo que hará falta en torno a 50 o 60.000 metros cúbicos de arena, que al igual que, bueno, las playas es un elemento fundamental turístico, y en Ceuta no solo turístico, sino también patrimonial del ciudadano. Los meses no solo ya los meses de verano, ¿no? Nosotros hacemos mucho uso de nuestras playas y engloba, o se ha valorado también el reparto, el suministro de ese tipo de arena en absolutamente todas las playas de la ciudad. Ya digo que en torno a 60.000 metros cúbicos de arena seguramente se han visto afectados, sí. Claro, al final las borrascas lo que hacen es daños materiales. Afortunadamente yo creo que la población se ha comportado muy bien, no ha habido que lamentar algo trágico y desde luego la fuerza del viento, la intensidad de la lluvia no era para menos, ¿no? Eso es algo de alabar, no solo el comportamiento de la población, sino también los servicios. Creo que han sido más de 400 incidencias, 100 de bomberos, 100 de policía local, ¿no? Quiero decir, tantas incidencias que únicamente ha conllevado problemas materiales. Pues bueno, además nuestro sistema de abastecimiento ha estado capacitado de
de la mayoría de esa capacidad de lluvia desaguarla, pues oye, yo creo que no hemos funcionado tan mal, ni mucho menos, ni mucho menos, para felicitar desde luego a Protección Civil, voluntariado, bomberos, policía local, 112, Obimasa, ¿no? Todas estas personas que están al servicio en estos momentos es para digno de alabar y felicitarles. Sí, sí. O sea, está prevista una actuación para reposición de arena en las playas. Está prevista una actuación de reposición de arena. ¿Cuáles fueron las playas más afectadas? Porque el otro día pasaba por aquí el secretario general de la UGC de Ceuta haciendo referencia a que los espigones se han quedado, pues en algunos casos, como es el caso del espigón de la playa del Tarajal, pues con muy poquito de espacio digamos, de espigón, la mayor parte que se ha generado en torno a ese espigón una playa. Los espigones sobre todo de la bahía sur, el del Tarajal, la verdad que están muy cortos, excesivamente cortos, pero desde hace ya cierto tiempo. El espigón de la Ribera se ha quedado corto y da la sensación de que en su día se diseñó como un espigón sumergido. Los espigones del Chorrillo igualmente también se ha quedado corto. De hecho, te digo más, la cantidad de arena que entra en el foso pues viene motivado seguramente por la falta de protección del espigón de la Ribera. O sea, una de dos, o hacemos una inversión en los espigones, o hacemos una inversión principalmente en el espigón de la Ribera, o el foso va a tener que continuar dragándose per se, ¿no? La arena va a continuar entrando, ¿no? Pero sí, sé que la administración local tiene presupuestada una inversión fuerte en esta materia, en espigones, porque es necesaria para el mantenimiento de las playas, para el mantenimiento de la arena y para la protección del foso San Felipe, ¿no? Pero sí, incluido también el del Tarajal, lógicamente. Se han quedado absolutamente cortos con el paso de los años, con la fuerza del oleaje, han ido perdiendo capacidad. Sí, sí. Hoy van a tener un encuentro con la delegación del Gobierno para ya hacer una solicitud oficial de las ayudas de emergencia al Estado. ¿Cuál es el realmente, ahora el Consejo de Ministros hace un par de semanas ya, creo, nos declaró, como te decía antes, en zona de emergencia de protección civil, y a partir de ahí creo que es el Ministerio de Hacienda quien solicita a las delegaciones de gobierno de cada comunidad, pues oye, díganos la valoración de los daños, ¿no? Y en este caso la delegación de gobierno, pues oye, con buen hacer y con buena coordinación, solicita a la ciudad, díganos, hagan ustedes esa valoración y díganoslo, ¿no? Y hoy tenemos un primer encuentro con la delegación de gobierno, precisamente para hablar del tema, ver cómo lo coordinamos, ver cómo lo tratamos, porque aquí lo que se requiere, por supuesto, es de una coordinación entre administraciones, como no puede ser de otra manera, y eso no tengan duda de que así será, una buena, no solo una coordinación, sino una buena coordinación, y bueno, y también de mucha rapidez, ¿no? Desde luego hay actuaciones que no pueden esperar mucho. ¿Cuáles son las más, actuaciones emergentes o que se deben realizar por vía de emergencia? Sí, esas actuaciones las deciden al final los técnicos, ¿no? Pero sin duda muchas de las cubiertas de los colegios, por el peligro que puede tener de desprenderse, los taludes sin ninguna duda, algunos centros, edificios públicos como el Ceuta Center, pabellones polideportivos. Siempre hablamos que cualquier desprendimiento de cubierta, ¿no? Pues puede afectar lógicamente a los viandantes, ¿no? A los ciudadanos, y eso lógicamente tiene que actuarse de manera inminente, ¿no? Y en eso estamos. Yo creo que ya tendremos la mayoría de los informes técnicos realizados y en un periodo de plazo breve, cuando digo breve digo ya, deberían de empezar a actuarse. De hecho, en taludes, como te he comentado antes, ya se está actuando. Bueno, y todo esto es lo que queremos poner hoy de manifiesto en la delegación de gobierno, y estoy seguro que atenderán plenamente bien y se pondrán a nuestra disposición y nosotros a la suya para coordinarlo y hacerlo de la mejor manera posible. ¿Qué respuesta esperan del Estado? Bueno, yo una respuesta total y absoluta. ¿Del 100%? Del 100%, plenamente, claro. Sí. Los daños son los que son, la borrasca ha causado estos daños. Y mira, os digo, seguramente algunos más que no habremos llegado, que todavía no habrán salido, pero esperemos una cobertura plena y absoluta, claro. Consejera, no me gustaría despedirle y terminar esta conversación, esta charla, sin preguntarle por otro encuentro que ha mantenido, en este caso la semana pasada,
con otro representante del Gobierno central, en este caso el director general de Infraestructuras del Ministerio de Defensa, Luis Cebrián Carbonell, con el que pues imagino que habrán hablado sobre la cesión de terreno militar a la ciudad. ¿Cómo va este proceso? Bueno, la reunión fue algo más institucional, ¿no? Pero sí, al final aprovecha siempre y preguntas y habla. Yo creo que el Ejército está haciendo ahora mismo muy bien su trabajo. Han empezado ya con muchas demoliciones. Creo que Otero y Fischer podrían estar para 2027 y Fuentes Pila a lo mejor un poco más, ¿no? Fuentes Pila a lo mejor hablamos de 2028. Es decir, que en ese momento, cuando ellos tengan ya todas las demoliciones y todo el terreno ya disponible, pues tienen que proceder a su desafectación, nosotros afectarlo como terreno local e iniciar la modificación del plan general, lógicamente, ¿no? Y durante todo ese transcurso, durante todo ese trámite, pues iremos, como siempre decimos, pintando y diseñando, ¿Cómo va ese cuadro? Ese esbozo. Bueno, va con debates, discusiones, ¿no? Como van los inicios siempre. Pero va que es lo importante, ¿no? Va que es lo importante. Ya digo que esperemos que a final de legislatura pues poder enseñar y tener algo que mostrar, ¿no? Pero bueno, la buena noticia es que Defensa está haciendo su trabajo bien, que Otero y Fischer van para finales de 2027, 2026, 2027 y luego Fuentes Pila, ¿no? O sea que muy bien, crearemos seguro un grupo de trabajo, un grupo de seguimiento para, bueno, pues ver y hacer seguimiento a todas tus actuaciones. Ya sabes que para nosotros, para Ceuta, es fundamental y muy importante. Claro, finales de 2027 empezar a trabajar por parte de la ciudad. Bueno, para empezar a trabajar ya, para empezar a trabajar ya, para ver actuaciones un poco más, por lo menos sería 2028 seguramente, para ver actuaciones sí. Pero ahora tienen un trámite muy administrativo y muy tedioso, como es eso, afectaciones de terreno, desafectaciones, modificaciones del plan general. Todo esto suena a lo que a administración pura y dura, ¿no? Suena a papeleo y suena a tiempo. Y lo que, pero bueno, hay que hacerlo y intentaremos ser muy ágiles, pero bueno, empezamos a hacerlo ya para intentar ganarle tiempo al tiempo. Pues, consejero, que así sea. Sí. Mientras se trabaja en los daños ocasionados por el tiempo, en este caso por los temporales, por las borrascas, fíjese, decía que una de las principales preocupaciones a su juicio son los taludes. No sé si hay alguno que le preocupe especialmente, porque vamos a pues conectar ahora con Raúl Llamas, con una de las instalaciones que se reabre hoy, que reabre sus puertas después de haber estado cerrado unos días por desprendimiento, pero ¿hay algún talud o alguna zona? A mí taludes me preocupan absolutamente todos, pero lógicamente los que están en taludes donde hay vivienda más que ninguno, ¿no? Podemos hablar de San Amaro o la barriada de Zurrón, son los principales, pero vamos. ¿En los cuales ya se está trabajando? Ya se está trabajando, efectivamente, sí. Rafael Martínez Peñalver, consejero de Urbanismo y Transporte, muchísimas gracias por conectar con nosotros para conocer con detalle líneas generales, las zonas más afectadas y las actuaciones previstas con carácter de urgencia por parte de la ciudad. Un placer. Muy bien, el placer es mío. Pues nos vamos precisamente a los campos de fútbol del Príncipe, que estuvieron cerrados durante varias semanas por el riesgo de desprendimientos y hoy vuelven a abrir sus puertas. Raúl Llamas, muy buenas de nuevo. ¿Qué tal, Susana? Buenos días de nuevo. Pues efectivamente llevaban cerrados desde que el día 30 de enero tuvo lugar un desprendimiento de tierras precisamente del talud que tengo a mis espaldas. Creo que se verá detrás mía. Hoy, como bien dices, abren los dos campos que tenemos aquí en Arcos Quebrados y para confirmar todo esto y para hablarnos de todo ello nos encontramos con José Garrido, director de competiciones de la Federación de Fútbol. Buenos días. Buenos días. Bueno, se abre hoy, desde el día 30 estaba cerrado, o desde el día 1, ahora me lo cuentas bien, y abrimos hoy a las 4 de la tarde, ¿no? Sí, reiniciamos hoy las actividades, todas las actividades. Sí que es verdad que con la restricción del tema de los vestuarios, porque aún no está retirado del todo lo que es el desprendimiento de tierra que hubo, pero bueno, después de 21 días esperando, pues ya tuvimos luz verde por parte de la ciudad, ya se ejecutó lo que es el corte de árboles, que era lo que más peligroso parecía para lo que era la instalación y su uso, y bueno, en principio arrancamos hoy ya con todas las actividades. Vamos a recordar, si te parece, cómo ha afectado todas estas borrascas a estas instalaciones. Recuerdo que en la alerta naranja y días posteriores, por recomendación de Protección Civil, se cerró.
luego vino el desprendimiento. ¿Cómo fue todo esto? ¿Cuándo llegó el desprendimiento? Cuéntanos un poco. Sí, correcto. Si estamos hablando que el día 30 tuvo lugar esto, pues las 2 semanas anteriores o la semana anterior tuvimos un temporal que tuvimos que cerrar las instalaciones, si no me equivoco fue a mitad de semana, un miércoles, y justo después también del desprendimiento también tuvimos que cerrar las instalaciones, no estas porque ya permanecían cerradas, pero sí tanto 54 como Benolié porque Protección Civil así nos indicó. Bueno, mucha lluvia, llevábamos prácticamente desde mitad de diciembre con mucha lluvia, tuvimos mucho viento también y bueno, era muy peligroso poder hacer uso de las instalaciones en el estado en el que se encontraba una vez hizo el desprendimiento y se optó por la seguridad de los usuarios y de los afiliados. Ahora ya con la actuación que se ha realizado, pues bueno, ya creo que podemos utilizar prácticamente los campos al 100%, a expensas del tema de vestuarios que, como ya has visto, pues están trabajando ya en la retirada de lo que son árboles y todo lo que son el desprendimiento. ¿Cuándo se espera que vestuarios esté también operativo? Bueno, ahora mismo es lo que te digo, no te puedo decir una fecha, pero sí que te puedo decir que están trabajando ya, por lo tanto pues esperemos que sea lo antes posible. El tema de la primera actuación sí que es verdad que se demoró un par de semanas, pero fue debido pues a los temporales que estábamos teniendo, al mal tiempo, no se podía hacer la ejecución del corte de árboles y bueno, la semana pasada sí que es verdad que empezaron el lunes, fue todo muy rápido. Y desde la Federación pues darle las gracias tanto a la ciudad como a los consejeros, tanto a Rafa Peñalver como a Mina Mohamed por bueno, la actuación y la rapidez para que estas pistas vuelvan a estar hoy abiertas. Hay que recordar que son muchos los equipos que se han visto afectados por este cierre, ¿no? Porque por la tarde hay equipos federados que entrenan, también personas que lo alquilan, ¿no? Sí, esta instalación ahora mismo está funcionando prácticamente al 100% de sus posibilidades. Tenemos convenios por la mañana con asociaciones, incluso con Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, para sus actividades deportivas, también con asociaciones como Engloba, como Cruz Roja, y después por la tarde pues tenemos una escuela con cerca de 200 niños. También tenemos un convenio con la Escuela Real Madrid que le tenemos cedido y después con nuestros equipos afiliados que tienen entrenamiento prácticamente toda la tarde. También en horario nocturno tenemos la opción de los usuarios que venían utilizándolo y que echaban mucho de menos estas instalaciones ya también. José, muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, Susana, pues ya la he escuchado, era José Garrido, director de competiciones de la Federación de Fútbol, que confirma que hoy a las 4 abren por fin estos 2 campos de fútbol de aquí de Arcos Quebrados, una vez que ya se ha solventado ese desprendimiento de tierra que tengo a mis espaldas y que, como bien decía José, pues los operarios de la ciudad pudieron contenerlo, aún queda algo por hacer en lo concerniente a la zona de vestuarios, pero bueno, en breve se espera que también vestuarios esté plenamente operativo. Pues muchas gracias, Raúl. Seguimos en conexión. Pídenos paso cuando tengas más detalles, noticias y cuestiones que contarnos. 23 de febrero, este domingo, se celebraba el Día de la Igualdad Salarial, haciendo referencia a que en gran parte de los casos las mujeres necesitan trabajar 53 días más al año que los hombres para ganar lo mismo. La brecha salarial sigue siendo una realidad, aunque los últimos datos apuntan a una ligera reducción de poco más de un punto en el último año. Según el Instituto Nacional de Estadística, las mujeres cobran de media un 15% menos que los hombres y en el marco del Día de la Igualdad Salarial este domingo, pues BPV Ceuta, la Federación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Ceuta, vuelve a reivindicar la eliminación de estas diferencias salariales y en este año, en este 2026, pone el foco en la mujer autónoma y profesional, alertando de discriminación económica, desigual valoración del trabajo y su impacto en la salud mental. Fatija Lassen, muy buenos días. Buenos días, Susana. Bueno, cuéntenos, los datos del INE reflejan una reducción de la brecha desde el 17% al poco menos del 16%, se reduce poco más de un punto. Se mantiene el 15% de media como salario que cobran de menos de media, insistimos, las mujeres. ¿Por qué en el siglo XXI se mantiene esta brecha? Buenos días a todos y muchas gracias, Susana, por compartirlo este momento y este día. A ver, la reivindicación también influye un poquito. Este tipo de brecha ha surgido también por la incorporación tardía de la mujer a los puestos de trabajo y también por las mujeres profesionales y en puestos de trabajo donde se cobra mayor remuneración. De ahí surgen las diferencias, que muchas veces me dicen explícalo porque no es lo mismo. Las nóminas, vuelvo a decirlo, yo soy asesora de empresa y hago nóminas y no se diferencia entre un hombre y una mujer.
Las diferencias surgen a posteriori, en el momento en que hay que hacer una comisión, hay que hacer un servicio extra. Entonces, se prefiere o se elige antes a un hombre que a una mujer por la disponibilidad. Luego, en la parte de baja, lo que es una mujer siempre dedica parte a las bajas maternales. Entonces, en su incorporación al trabajo, muchas veces la conciliación no es tan efectiva y vuelve a incorporarse tarde. Entonces, de ahí es la diferencia. Entonces, tenemos salarios muy, muy buenos, mientras que los trabajos feminizados son muy bajos. De ahí surge la diferencia y ahí tenemos una repercusión a largo plazo, lo que es en el tema de las pensiones de jubilación, cualquier prestación o cualquier remuneración extra que puede percibir o cualquier ascenso que pueda obtener. De ahí son las diferencias. Esta disminución, la verdad, está mejorando un puntito, pero estamos progresando, pues gracias a esa visibilidad, gracias a esa concienciación y tener en valor a esa mujer que sí puede aportar a través de su currículum, su experiencia, en un puesto de trabajo de mayor valor. Este año BPV pone el foco en la mujer autónoma. ¿Qué desigualdades específicas detectan? A ver, hemos decidido que sea la mujer autónoma y profesional porque lo hemos comentado con muchas compañeras y la verdad se notan las diferencias en las formas de pago. ¿Vale? También salió el tema porque a raíz de un estudio que se ha hecho a través del Ministerio de Trabajo en Autónomas por la Igualdad y financiado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, hablando de las mujeres profesionales y autónomas. Entonces, ¿dónde se ve? En las formas de pago. Entonces, siempre está ahí, descuadrando por culpa de que no toman en serio tu trabajo, los chantajes, la retención de pago, los perjuicios económicos que te lleva eso, ahí derivados de relaciones laborales de tú a tú. Entonces, cuando lo he hablado con compañeras, incluso a veces te dejan hasta terminar un esfuerzo y un trabajo y como que tienes que asimilar ese cobro, como que ese cobro es lo que tienes que cobrar porque te merece ese cobro, o si no, empiezo a hacer comparaciones. Y la verdad que este estudio está muy bien hecho, se ha encuestado a más de 800 personas, hombres y mujeres, y la diferencia se nota en que las mujeres sufrimos esa violencia económica en la forma de pago, tanto por parte de proveedores como por parte de clientes. Tenemos unos datos de un 48,5% mujeres autónomas frente al 32,6% de su actividad profesional de lo que son hombres. Entonces, claro, ahí nos encontramos que sigue habiendo una diferencia y todo eso te afecta a tu salud mental, sigues trabajando, pero no estás al mismo nivel, te notas que hay una diferencia. Y nos ha parecido bien pues eso, potenciar esta parte de la mujer autónoma o bien profesional, pero se nota en ambos lados. Más de un 32%, en ese informe, más de un 32% de mujeres declaran haber sufrido acoso profesional. ¿Qué revela este dato y a qué llaman acoso profesional? Ponnos algún ejemplo. A ver, acoso, trabajos reales. Recientemente, en el momento que realizas un trabajo, siempre y cuando que no hay firmado nada, cuando pasan la factura siempre les parece excesiva, siempre te van comparando con otros profesionales, o bien te dicen, no me ha gustado el trabajo, pero tú ya lo has hecho. Entonces, por eso nosotros recomendamos a todas las autónomas que cuando vayan a hacer algún trabajo o alguna profesional, que esté cerrada esa hoja de encargo, que tenga las formas de pago, independientemente del resultado, o que acorte, y si hay algo que te cedan en pedir que no está incluido en ese precio. O sea, tú te remites a lo que has incluido en esa hoja de encargo. Por lo tanto, hay que limitar y dar valor. Si no lo ponen, normalmente siempre acaban, es que no me lo has dicho. Pero yo pienso y está avalado por esas encuestas, en que muchas veces el trabajo de un hombre no se le suele poner pega. En el tema de la forma de pago, no te pago a 30, 60, 90, pero no voy cumpliéndolo y te voy alargando el proceso. Incluso cuando me lo reclaman, suele ser también tedioso a la hora de que te lo paguen.
es que no me dijiste nada, es que yo no... Y lo he comentado de todos los sectores y casi siempre hay algún pero de que no cumplen esas expectativas. Cada vez lo que estamos intentando es que visibilicemos ese factor, que tomen esa diferencia y cuando estemos enfrente a un profesional que valoremos su trabajo, no si es un hombre o una mujer o lo comparamos con otro. Hay trabajadores buenos, hay autónomos buenos, hay profesionales buenos, hay malos, pero simplemente dar valor a su trabajo, no independientemente de cuál sea su género. Y ese acoso, pues sí, cuando sufres ese acoso, pues te sientes menospreciada, sin valor, y dices, vamos a ver, hay hombres que pueden cobrar incluso más sin tener que justificar. El problema es que las mujeres siempre estamos justificando el porque sí soy profesional, el que sí he hecho un buen trabajo, el que sí tengamos esos estudios, o un proveedor, estoy dando un servicio o estoy vendiendo en una tienda, y siempre están con la exigencia. Entonces, de ahí invito a que hagamos una reflexión. Y esa reflexión, pues simplemente, como siempre lo digo, de que por favor, que cuando mire a un profesional o a una autónoma levantando la persiana, que está pagando impuestos, que está diariamente al pie del cañón con su trabajo, pues que le den ese valor y esa sonrisa y decir, mira, hay que pagar el precio justo. Claro, ¿cómo afecta todo esto que nos estás transmitiendo al impacto? ¿Qué impacto psicológico tiene todo esto que nos estás pues transmitiendo según ese informe del que se hace con BPV Spain? Pues el impacto es, actualmente todo nos afecta a la salud mental, porque tal como va la economía, que todo ha encarecido y tú sigues estando por debajo de los niveles y tienes que seguir facturando por debajo de los niveles, pues hay un conflicto y ese conflicto te provoca un estrés. Entonces afecta a tu salud mental, afecta a tu familia, afecta incluso al entorno en el que trabajas. Entonces no te sientes satisfecha con lo que haces. Luego, por otro lado, Fatija, denuncian también que casi el 49% de mujeres autónomas afirma sufrir discriminación. ¿Qué situaciones son las más frecuentes? A ver, la discriminación surge en el momento de que estás trabajando de tú a tú como profesional o como autónoma, pues ese es el acoso, en el momento de que te voy haciendo un pequeño chantaje por si te voy a pagar porque yo continúo contigo. Si no, hay fulanito que no me lo van a hacer en menos precio. O finalizar una tarea y decir, no vale lo que me has pedido hasta que finalizas la tarea. Pero sabes que no va a entrar en debate con otro señor si fuera un profesional caballero, un varón. Sabes que lo va a pagar porque simplemente, no sé, hay un tema cultural en el sentido de que no puedo porque voy a quedar mal, va a parecer que yo no pago. Entonces, ahí es donde surgen las diferencias. Una mujer a lo mejor se calla porque dice voy a perder un cliente, no me merece la pena, con la clientela que yo tengo no vaya a salir, me va a dar mala publicidad, me va a crear conflictos. Entonces solemos callar. Ese es el problema, que una de las herramientas que recomendamos que se visibilice. Y hay testimoniales bastante buenos en este informe en el cual las mujeres lo que han hecho es visibilizar esas diferencias, comentarlo con otras compañeras, con otras autónomas, y para que la gente se conciencie de que su trabajo tiene un valor y que hay unos límites en ese valor. Y el tema del acoso, pues como todos los acosos, te puedo acosar de todo tipo, y siendo mujer, pues ahí va subiendo los niveles de acoso. Entonces nos encontramos con eso, que aconsejamos herramientas como de limitar tu trabajo, darle un valor, acepta, bien, no lo acepta, pues lo dejamos al margen y compartir esas experiencias que tengan con otras autónomas. Estamos hablando de datos, de un informe que se ha hecho a nivel nacional, pero ¿tiene algún dato específico, concreto, o alguna anécdota referente a Ceuta?
A ver, anécdotas, te digo de verdad que yo podría contar unas pocas, pero voy a contar de una amiga, una gran profesional. No es el ramo del asesoramiento, es un ramo muy masculinizado, y pasó una minuta, él termina su trabajo con hoja de encargo, con pagos a cuenta, llega a terminar la obra y le comentan que no, que esto es accedido y aparte que no me interesa, ya está. Como ya está finalizado el servicio, pues ya no me interesa. Y gracias pues a un compañero, con una simple llamada pudo recibir hacer el cobro de esa factura. Imagínate, tan sencillo como una llamada. Mientras que si ella hubiera insistido, hubiera pedido, estuvo detrás durante meses para cobrar esa factura. Mientras con una llamada de un compañero profesional le dijo, hago yo una llamada a ver lo que sucede, y fue abonada, simple y llanamente. ¿Qué medidas? Sí. Perdón, la herramienta. Yo aconsejo que se abonen el 50% por adelantado. Si estás en una tienda, no confiar, que no le des el porcentaje que ellos estiman o que, bueno, ya que te voy a pagar y te estoy comprando, no. Primeramente me adelantas el pago y siempre el 50%. Es la única manera de sostener tu negocio. Si empiezas a ceder y a ceder, estás aguantando una situación que a la larga ha entrado en este proceso, que es un proceso de violencia económica. ¿Y cuáles son las principales reivindicaciones de la Federación de Mujeres Empresarias y Profesionales para reducir la brecha salarial real? Y también estos porcentajes y estas cuestiones que estamos comentando. A ver, nosotros como siempre lo que queremos es concienciar a la población, lo que queremos visibilizar estos hechos, concienciarla, que este porcentaje vaya bajando, que nos sintamos, que estemos unidos, tanto las mujeres como los hombres, que se valore un trabajo, que no se valore el género, y a la vez que tengamos que se conciencie a la persona que el día de mañana a lo mejor en ese puesto o en ese espacio va a estar su hija o puede estar su esposa, y esa es la concienciación que pedimos, que hagamos ese ejercicio de reflexión y que no hagamos menosprecio de un valor laboral que ha costado tanto esfuerzo, y sobre todo en el caso de las mujeres. Pues Fatija Lasse, muchísimas gracias por compartir con nosotros sus inquietudes, sus reivindicaciones y también esta problemática de la brecha salarial que, aunque ha descendido poco más de un punto, sigue estancada a nivel nacional con un 15% de salario menor entre mujeres y hombres. Muchísimas gracias. Gracias, Susana, a ti por compartir. Muchas gracias. Y nosotros continuamos esta conexión, ahora mismo lo hacemos en clave de salud. La educación sanitaria que sale del hospital para acercarse directamente a la ciudadanía. La Asociación DIMES, Difusión, Medicina y Salud, y la Consejería de Sanidad impulsan la Escuela de Salud, las claves de tu salud, así se llama esta escuela. Un proyecto que apuesta por el autocuidado, la prevención y el envejecimiento activo a través de coloquios mensuales con profesionales sanitarios. Y hoy hablamos de esta iniciativa con el doctor Pepe Sánchez Jordán, una de las voces claves de esta iniciativa que busca transformar la forma en la que atendemos nuestra salud. Muy buenos días. Buenos días. Encantado de estar una vez más con vosotros y de poder dar difusión y voz a esta escuela, que como bien dice escuela, pretendemos enseñar, y pretendemos enseñar algo tan importante como la salud. Quizás el problema sea cómo llegar
a la población para educar en salud. En este sentido, ya el año pasado hicimos una iniciativa con el Instituto Lesmes y montamos un espectáculo flamenco que se llamó precisamente Las claves de tu salud. Y este año pues tendremos lógicamente espectáculo en el Rebellín hacia el final del año, en el mes de octubre posiblemente, no quiero adelantar más acontecimientos, pero hemos planteado mes a mes hablar de un tema de salud. Y el motivo de estar yo hoy aquí es por intentar explicar esta primera jornada, este primer encuentro, que va a ser el día 13 de marzo, ¿qué vamos a hablar o qué vamos a decir? Junto con el doctor José Sánchez también hablamos con Concha Bernet, que hoy no viene en clave de tertulia, viene como usuaria concienciada, interesada en conocer información sobre cómo tener una vida saludable. Muy buenas, Concha. Hola, buenos días. ¿Qué Sana. importancia o qué valor o qué te parece tú que se ponga en marcha esta iniciativa, la Escuela de Salud? Pues mira, a mí es que la salud me parece clave en la vida de una persona. El hecho de tener salud, no solo ausencia de enfermedad, sino salud, me parece fundamental. Y concienciarnos y informarnos sobre cuáles son los puntos, al menos los claves, para seguir manteniendo esa vida activa, esa vida saludable, esa vida que te permita levantarte cada mañana y disfrutar del día, de tu familia, de tu actividad profesional en general, es que me parece fundamental. No concibo, o sea, de hecho, cuando se brinda o cuando se reúne la gente se dice, venga, salud, ¿no? Para mí es la clave. Y hablar de salud, concienciar sobre los temas que pueden incidir de una forma muy positiva en la salud de las personas, pues me parece que es una iniciativa y un proyecto para apoyar y para participar de él, sobre todo en mi caso como usuaria de esa información. Doctor, ¿cómo nace? La idea y el objetivo ya nos lo ha comentado, pero ¿cómo nace? ¿Cómo se pone de acuerdo con la Consejería del Área, con la Consejería de Sanidad? Sí. Y apuestan por pues poner en marcha ya esta iniciativa de forma mensual. Sí, el nacimiento, yo creo que Concha lo ha definido muy bien, el hecho de que ha cambiado un poco la situación en cuanto a salud el día de hoy. La OMS no considera la salud como una ausencia de enfermedad, sino lo considera como un estado psicofísico y un estado de bienestar. Luego, por tanto, tenemos que ser conscientes de que una cosa es estar enfermo, tienes que ir al médico o solicitar la terapia que necesites, y otra cosa es tener hábitos de vida saludable que te llenen tus años de vida, que al final no es que vayas a vivir más o menos, vivirás lo que tengas que vivir, pero vamos a vivirlo con plena autonomía, con plena capacidad y con pleno disfrute de familia. Entonces, esta idea de cómo llegar a la población, pues qué mejor que la Consejería de Salud pudiera entrar en esta dinámica. Así se entendió por parte de la Consejería y así empezamos a trabajar el año pasado. ¿Y cómo se va a llevar a cabo? ¿Dónde va a ser la escuela? ¿Cuándo se va a ir a la escuela? ¿Qué temas se van a enseñar en la escuela? La escuela vamos a intentar cada mes elegir un tema. Entonces, esta próxima, entrada va a ser el 13 de marzo y vamos a hablar de las patologías del silencio. Y, oiga, doctor, ¿y eso de las patologías del silencio qué es? Pues son patologías que tú, mujer, hombre, no concibes que sea patológico, porque estamos acostumbrados a que sea así. Pues tengo dolor después del parto, tengo inapetencia por la relación con el envejecimiento, es normal que con la edad se me escape el pis. Bueno, pues no es normal y por tanto no lo traduzcas como normal. Piensa que esto, por muy frecuente que sea, hay personas que no lo tienen y por tanto no hace falta que te conformes con ello. Puedes tener conciencia de que tienes un problema y consultarlo. Esta es la idea. Bueno, ¿cuáles son las patologías del silencio? Ha dicho una. He dicho, las patologías del silencio son muchas, son todas aquellas que se traducen como normal y por tanto no piensa que sean patológicas. Entonces, la incontinencia urinaria, que es un problema
tan frecuente, con una prevalencia tan grande en la salud, pues estamos acostumbrados a pensar que es normal que a la mujer se le escape el pipí porque la uretra es corta, y al hombre, como es más larga, pues le cuesta más trabajo y se le escapa menos, y es más raro ese problema. Bueno, pues ese problema es muy frecuente y tiene solución. Por tanto, tienes que interpretarlo como que es un problema y pedir ayuda y consultarlo. ¿Un tema tabú? Yo creo que afortunadamente hoy en día el tema tabú afortunadamente va existiendo menos. Se habla de vagina, se habla de orgasmo, se habla de estimulación, se habla habitualmente dentro de un contexto lógicamente científico. Entonces, bueno, ¿puedes vivir sin sexo? Pues a lo mejor sí, me dice alguien. Bueno, pues de la misma manera, que tú puedes ver bien aunque te falte un ojo, pero verías mejor si tienes los dos. Luego, por tanto, no renuncies al sexo, sobre todo si no es tu deseo. No te sientas obligada a tener sexo porque te lo piden así. Ten tu fisiología en orden para poder tener sexo. Bueno, pues esto es la idea, o sea, destapar un poco todo ese conformismo, y perdonadme la palabra, que pueda existir de puertas para adentro en una serie de patologías que por vergüenza o por costumbre pues no se dice, porque a nadie le gusta decir que es que se me está escapando el pis y los olores, y entonces me callo, me aguanto, me conformo y busco no sé dónde soluciones. Búscalo en la Escuela de Salud. Ojalá la Escuela de Salud en el futuro pudiera ser un foro más amplio, pudiéramos tener un sitio, digamos, web, o un sitio donde poder aclarar dudas y tal. Estamos trabajando en ello, indudablemente, y de momento, pues este año lo que vamos a intentar es, pues eso, hacer una jornada más o menos mensual donde tocaremos algún tema concreto, la epigenética, el sueño, el cuidado de la piel, no sé, mil cosas que ya iremos desgranando. Sí, bueno, ya me contará el resto de temas, pero por ejemplo, con respecto a las patologías del silencio, Concha, ¿cuáles son los principales temas que te preocupan o que te interesan de las patologías del silencio? Que es la primera charla el día 13 de marzo en el hotel. En el Hotel Ulises, a las 5 de la tarde. Ajá. Pues básicamente ya lo ha comentado Pepe. A mí me preocupa todo aquello que durante muchos años, y ya hablo desde mi experiencia personal, claro, que es lo que yo pretendo aquí, y supongo que a muchas otras personas le habrá pasado, desde que inicias tu actividad como mujer, ¿no? Desde la primera regla, desde cómo funcionan y tal, pues si te duele muchísimo, déjalo porque eso es normal, y si luego tienes un parto y te quedas así, con el suelo pélvico caído, con que se te escapa la orina y tal, también es normal. Es que luego llega un poco la premenopausia y mira, y que tengo calores, que tengo sudores, que tengo tal, que tengo mal humor, pues es normal. Y todo eso que tú vas asumiendo como normal. Lo asume una misma como normal. Claro, lo asume. No es que nadie te diga que es normal. No, pero tú lo comentas, y como le pasa a tanta gente y nadie te dice eso tiene remedio, o poca gente te dice que eso tiene remedio. Yo recuerdo la terapia hormonal sustitutoria, era como decir, no, por Dios, porque si lo tomas te va a dar un cáncer, vamos, en 0,2 vas a desarrollar un cáncer. Entonces, que ni siquiera se tenía o se asumía como normal. Y después eso, y después pasa el tiempo, ya eres mayor y se te escapa la orina, o tienes molestias, o tienes picores, o infecciones muy continuadas como consecuencia de, bueno, pues lo asumes a todo, a la edad, a la deficiencia del sistema inmunitario. Pues resulta que todo eso te vas enterando poco a poco, hombre, gracias a estas iniciativas. Y bueno, y a la inquietud que necesitas para buscar de qué manera puedo yo solucionar esto, que no me conformo, que no me apetece, asumir que, bueno, se me van los estrógenos y ya me quedo aquí en un rinconcito. Pues no, aún sin estrógenos podemos seguir mejorando pues todas esas patologías, que si no llegan a ser patologías que te afectan de una manera grave, pero si es una patología que te afecta día a día o que te afecta con cierta frecuencia. Esta iniciativa, ¿qué te ha aportado a ti? ¿Qué te ha enseñado a ti para tu bienestar y en tu día a día?
Pues mira, me aporta el conocer que estas situaciones, por ejemplo, ¿no? la posmenopausia, yo ya ando en la posmenopausia lejana, pues la posmenopausia tiene una serie de herramientas. Durante la posmenopausia puedes utilizar una serie de herramientas que te faciliten, pues no sé, o que te limiten, no te limiten la actividad sexual, que cuando tengas infecciones, esas infecciones remitan, no se produzcan con frecuencia, o incluso que cuando estás en la mentalidad de que esto ya tiene como un final, dices, no, es que hay situaciones que puedo mejorar. Y sobre todo eso, ¿no? Esas tres que te he comentado, la infección, la incontinencia urinaria, la actividad sexual, todas esas circunstancias, pues para mí es lo más novedoso que he descubierto con la escuela. Es lo más... porque el resto de circunstancias... ¿De la menopausia hablamos con normalidad, Concha? Pues no, Susana, no se habla con normalidad. Yo es un tema que he querido utilizar desde el principio con normalidad, pero es que en el instituto, digo con mi alumnado, con mis compañeras y tal, es que ni siquiera la menstruación se trata con normalidad. O sea, cuando las alumnas venían a pedir una compresa, venía muy bajito a pedir una compresa, ¿saben? Ni siquiera la menstruación y la menopausia son temas que CPP tabú, sí, por desgracia siguen siendo tabú, no se hablan con la tranquilidad. ¿Por qué crees? Y yo es que insisto, además, perdona, yo es que insisto en algo, que ya lo he comentado muchas veces con Pepe. Para mí, cuando empecé con la premenopausia, pues claro, lógicamente cambio de humor, lógicamente la sudoración, y que cuando estás metida en un trabajo, no sé, con un cierto estrés, te cambia el humor y dices, no, yo no puedo tener el humor cambiado. Tengo que estar delante de mi alumnado, como he estado siempre, con mi sonrisa, con mis ganas y con mi iniciativa de mantener esta actividad. Y había forma de arreglarlo. ¿Y sin no lo embargo, conocías? no, bueno, encontré un especialista que me dijo, sí, durante un tiempo, durante 2 o 3 años, pero después lo tienes que dejar, porque si no, la probabilidad de desarrollar un cáncer, bien de útero, bien de mama, es muy elevada. De hecho, ahora puede comentar Pepe, porque este es uno de los temas, ya es que ha pasado, pero es uno de los temas que a mí me han afectado, que más, digamos, rabia me ha dado no haber estado informada lo suficientemente claro como para poder superar esa premenopausia y esa menopausia, porque es verdad, el declive de los estrógenos nos marca, pero se compensa, se puede compensar. Entonces, pues por eso esta iniciativa, que yo ahí llegué tarde, pero bueno, en otras sí espero cogerla a tiempo, de hecho estoy dispuesta a cogerla a tiempo, que esta iniciativa llegue a todo el mundo o a la mayoría de la gente para evitar que esta mala información o esta desinformación no produzca beneficio en las mujeres, básicamente en las mujeres, que hemos sido un poco las olvidadas. Con todo lo que tiene ser mujer, siempre hemos sido un poco las olvidadas, ¿o no, Pepe? Has tocado un tema especialmente sensible y que a mí me ha preocupado bastante. Como dijo el profesor Neiro cuando estuvo con nosotros el año pasado, dice, las hormonas no producen cáncer, nunca lo han producido. Entonces, vamos a quitar eso. Por otro lado, oficialmente ya hay desde la institución central vídeos normalizando la situación de menopausia, porque lo que está claro es que la menopausia la tienen todas las mujeres. ¿Y por qué no se ha hablado? Y es que con antes no la normalidad? tenían. Digo, claro que la tenían, lo que pasa es que la esperanza de vida era mucho más corta. Entonces, el problema que hay hoy en día, que es que la menopausia sigue. Y la menopausia tenemos que acotar una serie de datos. Un dato que me parece importante, la FDA, que es el organismo supremo donde nos guiamos todo, que nos dice lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, ha pedido públicamente perdón hace pocos meses por haber privado a las mujeres de darle estrógenos. Las mujeres necesitan estrógeno y necesitan su graduación en el tiempo de estrógeno. No necesitan que le cortes el estrógeno de buena a primera. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta que si tienes útero, necesitas suplementar el estrógeno con progesterona. Pero sobre todo, para que se me entienda, quiero dejar claro 2 cosas. Una, si la menopausia aparece antes de tiempo, no es solo que te la tenga que tratar, es que te la debo tratar,
porque si no vas a tener patología en el futuro. ¿Cuándo es antes de tiempo? Hablo de menopausia antes de tiempo. ¿Cuándo es antes Si la de menopausia aparece por debajo de la edad normal de la menopausia, estamos hablando alrededor de los 40 y tantos años, si aparece por debajo es obligatorio tratarlo y se llama tratamiento de sustitución de la menopausia y está perfecta y plenamente avalado por la sociedad científica. Y eso la mayoría de las mujeres no lo saben. Después hay otro problema. Tú tienes la menopausia a la edad que la tienes que tener. Y hay mujeres que tienen una menopausia normalizada, que no tienen síntomas y que entonces pues seguiremos un cuidado, como seguimos un cuidado a una embarazada, que no es que tengamos que hacer nada, sino simplemente vigilar que las cosas van en su sitio. Pero aquella mujer que no tenga que no lleve esa evolución adecuadamente, entonces existe un tratamiento. No se llama terapia de sustitución de la menopausia, sino se llama terapia médica de la menopausia. O sea, yo tengo dos tratamientos para la menopausia. Tratamiento médico, la menopausia normal que debo de tratar, porque debo acompañar a la mujer en ese tratamiento. No voy a entrar porque sería complejo qué tipo, pero está estandarizado y se puede y se debe hacer. Y otro es la menopausia que aparece antes de tiempo, que se llama tratamiento de sustitución, porque estoy sustituyendo lo que anormalmente le está faltando. Porque te he quitado los ovarios porque tengo un cáncer, por ejemplo, entonces no tengo producción ahí de hormonas. Pero la menopausia normal hay que evidenciarla en ese tema. Y después también hay otra patología del silencio que a mí me preocupa. Es que me viene la mujer y me dice, doctor, yo lo he pasado muy mal. Pasé la menopausia, unos sofocos, una cosa y tal, pero ya me he acostumbrado, se me ha olvidado, ya se me ha quitado y ya estoy bien. Error. No estás bien. Sigues envejeciendo. Y ese envejecimiento no lo vas a notar tú porque tengas sofocos o porque tenga tal. Lo vas a notar porque día a día tu vagina está más seca, tus molestias con la ropa son más intensas, tu falta de sueño es mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso necesitará un cuidado, un tratamiento. ¿Que tiene que ser hormona? Perfecto. ¿Que no hace falta hormona? Pues perfecto también. Tenemos todas las posibilidades, pero sobre todo vamos a, por favor, a quitar el miedo de, como decía Concha, ¿qué es lo que hacíamos antes? Yo mismo, que llevo muchos años, pues soy, digamos, hombre de mi tiempo y he evitado el tratamiento de la menopausia años atrás. Y lo daba, digo, mira, María, te tengo que dar algo porque está fatal, pero te lo voy a dar riesgo-beneficio, con mucho control, te haces mamografía, te hace tal, porque en fin, no puedo dártelo, tómalo 2 años, lo menos. Eso se ha olvidado. Eso se ha olvidado por completo, eso se ha olvidado por completo. Afortunadamente tenemos trayectoria y estudios que nos avalan para decir lo que estoy diciendo, que no lo digo yo, que lo dice la Asociación de la Menopausia, que lo dice la ginecología andaluza y nacional, etcétera, etcétera. Bueno, patologías del silencio, 13 de marzo, 5 de la tarde, Hotel Ulises. ¿Quién puede asistir y qué profesionales o especialistas van a participar? Bueno, vamos a tocar 3 temas, no podemos tocar todo y lo hacemos como una especie de coloquio. Van a venir 3 personas muy importantes, las 3 a nivel desde el punto de vista científico. Va a haber un moderador, que seré yo, y vamos a intentar establecer un coloquio con los que quieran venir de forma totalmente gratuita, viernes día 13 a las 5 de la tarde, y va a hablar la presidenta de Suelo Pélvico actual, que es la doctora Valdivia, jefa en Sevilla. Va a hablar de dolor el doctor Oriol Porta, jefe en Barcelona del clínico en Terrassa, y va a hablar Paco Cabello sobre disfunciones sexuales. Paco Cabello es malagueño, gran amigo mío, y es el fundador del Instituto Andaluz de Sexología. Y como dijo el año pasado, no, el anterior, cuando estuvo aquí nuestro querido amigo Rafa Sánchez Borrego, que hizo una pregunta, Cabello dijo, vamos a ver, ¿cómo preguntas tú a la mesa si tú eres precisamente de las personas en España que más sabes de sexología? Bueno, pues lo vamos a tener aquí. Harán una, digamos, introducción corta y expondrán
ese tema concreto del silencio, el sexo, el dolor y la incontinencia, cada uno su tema, y después pues tendremos el diálogo de qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer. También hay una cosa que hoy en día... Que en el diálogo imagino que puede participar La idea es que participen ellas. Que participe Concha. Esa es la idea. Porque yo doy por hecho que Concha va a asistir. Hombre, por supuesto. Es que yo, cada vez que Pepe organizaba algún congreso de ginecología y tal, que era un poco abierto al público, yo he asistido. Y es que realmente me interesan los temas, me interesa ese tema. Me interesa por mí y por recibir yo esa información y por poderla transmitir en un momento determinado a gente que a lo mejor está un poco más al margen. Sí, a mí me resulta muy interesante. Pero es que además hay algo que a mí me llama la atención. Yo qué sé cuántas mujeres hemos ido dando a luz a lo largo de toda esta historia. ¿Cuándo se ha hablado de suelo pélvico? Yo cuando di a luz y tuve 3 partos, el suelo pélvico, eso, o sea... No sabía lo que era. Yo me he enterado de la historia y de la importancia del suelo pélvico para la incontinencia y tal, pues hace unos 10 años o así, o 15 años, ¿no? Como mucho, Pepe. El suelo pélvico se puso con este nombre. Tuvimos una discusión entre suelo pélvico y suelo pelviano, porque los catalanes querían llamarlo suelo pelviano, al final suelo pélvico predominó. El primer congreso de suelo pélvico se celebró en Barcelona en el año 2002, se celebra cada 2 años. En el año 2004 me invitaron a mí a operar suelo pélvico en Vigo, al lado precisamente de un profesor que es padre de toda la teoría de suelo pélvico, que es Peter Petros, y en el 2006 hice yo el congreso de suelo pélvico en Cádiz, y a partir de ahí empezaron a formarse unidades de suelo pélvico en todos los sitios. Yo vine a Ceuta para fundar el suelo pélvico y para operar el suelo pélvico hace 16 años, porque no se hacía en Ceuta. Claro. Y ya todo el mundo habla de suelo pélvico. Claro. Pero y ahora estamos en otra guerra, ahora estamos en hablar de regenerativa, claro, que es lo siguiente. Claro, por eso te iba a decir yo, ¿cómo vamos avanzando y cómo vamos incorporando los conocimientos tecnológicos, los conocimientos médicos, científicos y tecnológicos? Y hablando del tecnológico, ¿cómo está entrando ahora la medicina regenerativa? Sí. Sobre todo en el campo de la mujer, ¿no? Es que estamos empezando a conocer cómo funciona el cuerpo, que no lo teníamos muy claro, ¿eh? El ritmo circadiano y la importancia del sueño fue objeto de premio Nobel para 4 americanos en el año 17, o sea, ayer, 1917. Entonces, bueno, pues ahora mismo sabemos que el organismo se resetea, se recupera, y sabemos cómo poder ayudarle a hacerlo. Pues eso es la medicina regenerativa, que es el reto que pretendemos desde el punto de vista de la oficialidad científica poner en marcha. O sea, es ayudar al cuerpo a seguir las pautas que sigue desde que nacemos. Tú tienes una herida y el cuerpo te la repara. Tú no haces nada. Si te la ves, pero hay otras que te la ves y ahora mismo hay una cantidad de información en cuanto al segundo cerebro, que es el intestino, o otra serie de cosas que no conocíamos antes. Lola, ¿tú animas a la gente a que...? Hombre, por supuesto, animo a la gente porque es que me parece un tema tan importante, me parece tan importante conocernos y que nos enseñen cómo podemos cuidarnos a nosotros mismos, que son las claves de este proyecto, aprender a cuidarnos a nosotros mismos, es que eso es fundamental. Y si tienes una opción de ir a informarte, hombre, pues no te la pierdas. No te la pierdas. Que el objetivo es llenar los años de vida, no la vida de años. Y bueno, pues aparte de esta primera charla, primer coloquio sobre patologías del silencio, pues habrá coloquio sobre el sueño y ritmo circadiano, nutrición, sarcopenia, cuidado de la piel, salud emocional y compañía. Y propósito de vida, para finalizar, ¿qué impacto espera Dimes y la Consejería de la Organización con esta Escuela de Salud? Bueno, para mí el éxito o el impacto tiene que ser máximo, porque cuantas más, personas podamos llegar, pues mejor. Vamos a hablar en un lenguaje no técnico, vamos a hablar en un lenguaje para que todo el mundo entienda y vamos a... Sobre todo insistir, Concha lo ha dicho, vamos a ver, no se trata de que tú, persona enferma, vengas a mí, médico, y me traslade tu problema.
Yo te puedo tratar a lo mejor un dolor de cabeza o operarte de un mioma, pero el responsable de que tú estés ok, de que tú le des a tu organismo la posibilidad de resetearse, de regenerarse, eres tú. Entonces, el responsable de tu salud eres tú. Por ti y por la gente que te rodea. Porque si tú te conviertes en dependiente, pues tal, si tienes un accidente, Dios no lo quiera, pues tienes un accidente. Pero si hay una serie de ítems de salud que no conoces y no has puesto en práctica, y que nunca es tarde, porque yo mismo no era consciente de esta, digamos, situación cuando en el año 80 terminé la carrera o en el año 86 terminé la especialidad. O sea que han evolucionado, afortunadamente, como dice Concha, el salto que hemos dado en cuanto a conocimiento y en cuanto a tecnologías para el cuidado del cuerpo y de la salud en general es tremendo. A la vista están los gimnasios, los centros de estética, todo. O sea que yo creo que el impacto está ahí y bueno, pues yo tengo 69 años casi e intento mantenerme activo, intento mantenerme bien, no queremos envejecer. Es que además creo que hay una cosa, que Pepe antes la dijo así de pasada, pero creo que hay una cosa muy importante. Antes las mujeres cuando llegaban a la edad de la menopausia, un poquito pasada la menopausia, nos moríamos porque la edad media de vida era mucho más baja, pero es que ahora mismo una mujer de 65 años en adelante, 68, 70, 75, no tiene nada que ver, no solo está viva, sino que además está viva y está, si tú te mantienes medianamente ágil, no has tenido ninguna desgracia, pues estás con unas ganas y una vitalidad que antes era impensable. Entonces, todo ese tiempo que tenemos de más hay que vivirlo de la mejor manera posible, de la manera más saludable posible. Y yo es que creo que es Tú has tocado una cosa forma... que tienes la sensación de que el sexo termina cuando llega la menopausia. Y yo tengo información de pacientes, porque me dedico a esto, lógicamente, que me dicen, doctor, con otras palabras que no va a ser lo que voy a decir, pero doctor, mis mejores relaciones son ahora con 70 años. Eso... ¿Qué clave hay? Hay algo, yo he oído algo, Pepe, ¿qué clave hay para mejorar esas relaciones sexuales, para mejorar la actividad vaginal, ¿no? Al fin y al cabo. Vamos a ver, nosotros tenemos la capacidad con tecnología de tener la vagina activa, de rejuvenecer. No es un tema que a mí me guste especialmente, pero sí de que tenga los principios en cuanto a flora, en cuanto a turgencia, en cuanto a secreción y tal, que tenía antes de la menopausia. Eso lo podemos conseguir. La libido en la mujer es un tema complejo, porque no es solamente el tema coital, pero si nos centramos en el tema coital, podemos poner el organismo ok. Si tiene más o menos ganas, pues hay mujeres que son más hiperexcitables, mujeres que son menos, y ya depende de cada uno. Lógicamente, si tú el sexo no has tenido en cuenta con 30 años, pues no lo vas a tener con 70. Sí. Pero lo que sí voy es que si tú a los 30 años has tenido tu sexo, a los 45 lo empiezas a perder, no lo des por perdido a los 50. Bueno, pues ya lo saben, invitación por parte de la organización y recomendación por parte de usuarios que ya conocen esta escuela de salud. Las claves de tu salud se llama la escuela y en ella se van a tratar diferentes temas. Estaba viendo y escuchando al doctor y como docente que eres, se pone en el papel de docente, porque tú le dices al paciente, nos dice a todos, la sociedad, tú tienes la responsabilidad de poner de tu parte para no tener que llegar a la consulta. Pues Concha Bernet, mil gracias de nuevo por contarnos tu experiencia personal sobre el aprendizaje que has tenido gracias a este tipo de iniciativas. Y doctor José Sánchez, muchísimas gracias también por compartir con nosotros esta iniciativa que arranca el 13 de marzo. Muy bien, y ponernos cara. Seguimos en conexión. Nosotros seguimos hablando de mujeres, en este caso mujeres que han hecho historia. Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y empiezan a convocarse, a organizarse diferentes y a programarse diferentes actividades. Y es el caso del Club de Lectura de la Biblioteca Pública Adolfo Suárez, que va a hacer esta tarde ¿el qué, Alicia?
Esta tarde el Club de Lectura va a llevar a cabo una representación, Mujeres Siempre Vivas, en el Salón de Actos de CaixaBank, del Centro del Mayor, que está en la Plaza de los Reyes. Y para hablar de esta representación estamos con Fabiola y con Paqui. Ellas pertenecen al Club de Lectura, para que nos cuenten un poquito cómo surge esta iniciativa. Muy buenos días a las dos. Buenos días. Hola, buenos días. Fabiola, ¿cómo surge esta iniciativa? Pues surge en Navidad, en la cena de Navidad que tuvimos con el Club de Lectura en la Mafia. Allí. Hoy ha hecho propaganda al restaurante. Pues de repente a nuestra querida coordinadora, que tiene unas ideas muy buenas, nos miró a todos y dice, se me está ocurriendo un poner, como ella dice, que podíamos hacer algo con personajes importantes, mujeres importantes que han dejado huella en la historia, y para el Día de la Mujer. No le hicimos caso, pero empezó de repente, nos miraba y decía, tú vas a ser esta, tú vas a ser la otra, tú vas... Ni puñetero caso. Nosotros seguimos con nuestra cena y también hasta que termina, pasan los días y de repente nos llama a otra compañera que no ha podido venir, Amparo, y a mí nos dice, a vosotras nos importaría coordinar esto, vamos a salir 15 mujeres, cada una representando el personaje de una mujer que ha dejado huella por una cosa o por otra. Pues hija mía, allí que nos tiramos con ella como de cabeza, vamos. Y llevamos casi 2 meses trabajándolo y la verdad es que todo el mundo genial, entre ellas nuestra Paqui. Vosotros en esa cena no le prestasteis mucha atención, ¿no? Pero su cabeza siguió maquinando y organizando. Maquinando y luego nos llama y nos dice, oye, tú vas a hacer no sé qué, acuérdate que tiene que poner... Y ya nos ha adjudicado cada uno un personaje y nos ha organizado la historia. Paqui, ¿tú quién eres? Yo soy Selma Lagerlöf, una sueca que es la primera mujer premio Nobel de Literatura. Es verdad que hace tiempo, es del siglo XIX, fundamentalmente, bueno, el Nobel se lo dieron en 1909, pero era una gran desconocida y hago una semblanza de lo importante que fue esta mujer y por qué fue importante. Porque tenemos que decir que participan 15 mujeres. Sí. Que tienen el papel de una mujer que ha calado en la historia, que ha dejado huella, y son fragmentos de su biografía, ¿no?, llevados a sí misma, me comentabais. En primera persona. Hemos recompuesto una biografía de cada uno de esos personajes, pero muy coloquial, muy llevado a primera persona, y entonces hablamos como si fuéramos ellas mismas y contamos parte de su vida y de sus hechos. Habéis hecho vuestra cada historia que vais a interpretar. Me decías que es un programa colectivo, ¿no? Que no queríais individualismo ni que se aplaudiera entre una y otra. Eso era muy importante, porque no se trata de es un espectáculo muy original que creo que va a gustar, porque es cultural, dinámico y a la vez llano, porque le damos un sentido del humor. Entonces nos costó un poquito más de trabajo meternos en la cabeza la idea de que no era la persona que íbamos a interpretar o el personaje, porque yo soy un personaje, sino que era una semblanza de lo más importante que ese personaje, repitiendo otra vez lo mismo, hizo, pero con nuestra parte de mujer, que puede seguir actualmente, aunque haya pasado mucho tiempo, lo mismo. Entonces, es muy importante, y de las cosas que más valores yo añado es que, aparte de que cada una nos estudiamos, y las dos coordinadoras nos estudiamos casi todos los personajes para poderlos llevar, es muy importante que cada persona se ha hecho su propio trabajo, su propio esquema, se lo ha estudiado y ha sacado lo que quiere decir. Con los ensayos, entre todos, porque no hemos sido Amparo y yo, ni cada uno corregíamos, decíamos, quitábamos, nos pasábamos de tiempo, porque la idea es que eso no estuviéramos más de 3 o 4 minutos como mucho. Y Cada una, claro, para que fuera una cosa muy dinámica, si no es un rollo, que no se trataba de hacer una exposición, pues voy a hacer de este personaje y voy a decir todo. No, lo más importante, muy resumido, y una parte de mujer tuya. Que no es un monográfico. Para nada, y creo que lo hemos conseguido. No sé si hoy con los nervios se nos va todo al traste. Pero esta tarde va a salir muy bien, ya lo verás. Fabiola, háblanos de tu personaje. Mi personaje, soy el único personaje no real. Soy Doña Inés. Y no te digo que es de don Juan Tenorio, porque la protagonista soy yo, Doña Inés, como mujer. ¿Y qué has extraído de Doña Inés? Pues mira, hablo un poco de lo que es la obra teatral, de quién es quién es mi padre creativo, que es Zorrilla, en el siglo que se hizo, cuando se estrenó, o sea, que doy un poquito de la idea general, pero después a lo que vengo a hablar, al público,
No te lo voy a decir. Hay que ir, ¿no? Hay que ir. Pero digo que ofrecemos también mucho sentido del humor, que os va a sorprender. Porque, Paqui, ¿qué significa para ti participar en este acto? Porque no tenemos que perder de vista, ¿no?, a lo que va encaminado, que es a dignificar, a ensalzar la figura de la mujer en el Día Internacional. Efectivamente. Pues mira, ha supuesto hacer familia, colaborar entre todas, darnos vida a nosotras mismas, adquirir conocimientos de personajes y de gente que no conocíamos y disfrutar mucho. Pues nada, muchísimas gracias por atendernos y ya solo nos queda citar a todo el mundo, bueno, a los que quepan, ¿no?, porque es hasta completar aforo. A todos los que quieran ir esta tarde a las 6 de la tarde en el Salón de Actos del Mayor de Caixa en la Plaza de los Reyes. Que os esperan muchas sorpresas. Lo vais a pasar estupendamente. Seguro que sí. Muchísimas gracias a las dos. A vosotros. Pues, Susana, esta tarde ya han escuchado a las 6 de la tarde en el Salón de Actos del Centro del Mayor, el de la Plaza de los Reyes. Querían que insistiéramos. Allí tienen una cita todos los ceutíes para ver esta representación de mujeres siempre vivas. Pues muchas gracias, Alicia, por esta conexión, y desde la Biblioteca Pública Adolfo Suárez, donde se reúnen este club de lectura, nos vamos ahora hasta la Cámara de Comercio, porque exigen el refuerzo del control en la frontera para garantizar la seguridad y también proteger a los comercios. Raúl Llamas, muy buenas de nuevo. ¿Qué tal, Susana? Buenos días de nuevo. Pues nos encontramos en la Cámara de Comercio. Estamos con el secretario general, con Joaquín Mollinedo, para hablar sobre esa demanda que hacía la Cámara estos últimos días. Se trata de esa petición del refuerzo de los controles fronterizos en materia alimentaria. ¿Qué tal, Joaquín? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Por qué petición? Bueno, porque hay muchos empresarios que nos han demandado que efectivamente se han detectado mucha influencia de productos alimentarios que pasan a través de la frontera y que no tienen ni los controles sanitarios ni los controles necesarios para que se puedan ofrecer en Ceuta y se consuman en Ceuta, que recordemos que es un territorio de la Unión Europea, para lo bueno y para lo malo. O sea, es una competencia desleal. Es una competencia desleal. Aquí hay dos cosas importantes. Primero, la competencia desleal que le ocurre a los empresarios, es decir, que realmente los empresarios que están aquí vendiendo el mismo tipo de productos, pues importan sus productos legalmente, pagan su seguridad social, pagan sus cotizaciones, pagan todos los impuestos necesarios, y eso es una cosa muy importante. Y luego, segundo, también de seguridad alimentaria. Es decir, realmente tú en el resto de España, tú si vienes de Marruecos o vienes de otros países terceros, no puedes entrar ni un bocadillo. Pero no puedes entrar ni un bocadillo no solamente por competencia desleal, sino por motivos sanitarios. Porque las verduras que vienen de Marruecos no sabemos con qué, por ejemplo, productos han estado tratados, no sabemos una serie de cosas que la Unión Europea impone como es normal para garantizar la seguridad alimentaria y la trazabilidad de los productos que vienen aquí. Es decir, que son dos problemas importantes que tenemos que tener en cuenta. Uno, la competencia leal, y otro, la seguridad alimentaria de las personas de Ceuta, ¿no? Hablabais, creo recordar, de frutas, verduras y dulces, creo que era, ¿no? Sí, es lo que nos han dicho. Es decir, nosotros eso lo sabemos un poco por lo que nos cuentan los empresarios. Es decir, eso nos han dicho principalmente lo que han detectado y también lo que la policía detecta y muchas veces decomisa, ¿vale? En la entrada, que son los productos frescos y los productos relacionados con la pastelería, etcétera, ¿no? Pero recordemos eso, que son dos vertientes por las que nosotros trabajamos. Y a vuestro juicio, ¿esta entrada ilegal o irregular es porque no se cumple la normativa, porque se hace la vista gorda o por qué? Bueno, porque yo creo que a lo mejor muchas veces también incluso las fronteras están desbordados, es decir, la entrada de vehículos, etcétera, ¿no? Entonces, es verdad que tenemos un tratado en el cual, pues, un acuerdo más o menos de entrada de determinados productos, pero que no se está cumpliendo. Entonces, y ahí sabemos que hay personas que vienen y van. Porque lo sabemos que ahí vienen y van y realmente lo que están haciendo cada vez que vienen y van son traer productos. Entonces, eso es como poníamos nosotros, no es un porteo, pero vamos, es una cosa muy parecida y sobre todo lo que de verdad que yo creo que es importante defender nuestro tejido productivo, defender nuestras empresas, esos autónomos que tienen una pastelería, esos autónomos que están vendiendo en la plaza y que venden verduras perfectamente legal y todo controlado, y también hay que tener en cuenta que luego puede haber problemas sanitarios con esos productos que vienen de fuera, que no somos conscientes de eso. Joaquín, esta entrada no es de ahora, lleva ya tiempo. ¿Por qué lo demandáis ahora? ¿Y vais a pedir reuniones por ejemplo, con organismos responsables para que hagan algo?
No es la primera vez que lo demandamos. Es decir, como hace, no me puedo decir la fecha, pero hace 4 o 5 meses también mandamos una nota de prensa diciendo, a raíz de una petición de un partido político que quería aumentar el número de kilos de entrada de productos, nosotros decíamos que no estábamos de acuerdo por los motivos que estábamos diciendo. Es decir, que ya lo demandamos hace 4 o 5 meses. Ahora sí, ahora vamos ya en función de cómo nos están pidiendo las empresas y se ha aumentado mucho, las empresas están detectando, vamos a pedir reuniones, por supuesto, con delegación y también con la Consejería de Sanidad, porque son lo que estamos hablando. Son 2 vertientes distintas. Una, la vertiente empresarial y otra, la vertiente sanitaria. Ya por último, ¿tenéis cuantificados cuántos kilos o qué mercancía suele entrar mensualmente o no? No, eso es muy difícil de cuantificar. Es que eso es muy difícil porque realmente estamos hablando de que son productos que entran y no están cuantificados. Porque de hecho, cuando muchas veces la policía detecta que hay un producto, que hay una persona que pasa mucho kilo en un momento determinado, lo echa para atrás, pero realmente no sabemos lo que entra. Realmente no lo tenemos cuantificado. Deberíamos de cuantificarlo. Tendremos que hacer un esfuerzo ahora para cuantificarlo y verlo y hablarlo con la administración a ver cómo vamos a hacerlo. ¿Y las pérdidas al tejido productivo local están cuantificadas? Estamos en ello, pero ahora mismo estamos en ello porque a raíz de las demandas que nos han hecho, nosotros tenemos un observatorio económico en la Cámara y nos estamos poniendo precisamente a hablar con las empresas y detectar, por ejemplo, en momentos de dulces como ahora, a ver qué pérdidas tienen en cuestión de ventas. Pero vamos, yo espero tenerlo en un mesecito, 2 mesecitos, tenemos cuantificado. Joaquín, muchas gracias. A vosotros. Bueno, Susana, pues ya la he escuchado, era Joaquín Mollinedo, secretario general de la Cámara de Comercio, que se reafirma en esa petición que hicieron hace unos meses de reforzar los controles fronterizos en materia alimentaria. Pues muchas gracias, Raúl. Y en este momento, 11:40, queremos desearle muchísima suerte a nuestros representantes en las Olimpiadas de FP a nivel nacional en los Spain Skills, que arrancan mañana martes. Esta foto es de primera hora de la mañana desde la estación marítima. 17 jóvenes talentos de nuestra formación profesional, que han sido los ganadores en sus respectivas modalidades aquí en las Olimpiadas a nivel local, buscan la gloria en Madrid. Están de viaje en estos momentos. La delegación ceutí compite en 16 especialidades oficiales y una exhibición durante una semana de pruebas intensivas que se van a llevar a cabo en IFEMA. La ciudad ya está pues llegando, como decimos, a Madrid para participar en Spain Skills y el Campeonato Nacional de FP, conocido como las Olimpiadas de la FP. La delegación Caballa, compuesta por alumnos y tutores de diversos centros educativos, afronta una semana decisiva donde la destreza técnica y la excelencia profesional serán protagonistas en el recinto ferial de IFEMA. El equipo de Ceuta acude a esta cita nacional con una representación de 16 especialidades en competición y una en exhibición, cubriendo un amplio espectro de familias profesionales que van desde la tecnología y la industria hasta los servicios y la hostelería. El calendario de la competición, la agenda, como decimos, arrancará este martes con la ceremonia de inauguración, un evento lleno de emoción que dará paso a los días de máximo esfuerzo, que serán miércoles, jueves y viernes. Hay jornadas intensivas de competición. El alumnado deberá resolver casos prácticos reales bajo la atenta mirada de jurados expertos que puntuarán la precisión, el tiempo y la metodología. El sábado será la gala de clausura y entrega de medallas, donde se conocerán los ganadores que representarán a España en los próximos certámenes internacionales de WorldSkills y EuroSkills. Además, para la inauguración mañana tenemos una cuestión interesante que contaros. La inauguración va a ser llevada a cabo por una de nuestras alumnas, en este caso del grado de DJ del Instituto de Educación Secundaria Puertas del Campo.
Pues seguimos hablando de educación ahora, en este caso de la educación de Baleares o de una iniciativa novedosa y pionera de la Consejería del Área de Baleares. El consejero de Educación de esta comunidad autónoma, Antoni Vera, está de visita en Ceuta y lo hace para impartir esta tarde una conferencia centrada en la incorporación de psicólogos a los centros educativos, presentada como una medida estratégica para el futuro del sistema educativo. Y es que Baleares, como decimos, ha sido una de las autonomías pioneras en la incorporación de esta figura de psicólogos a las aulas para mejorar la detección precoz de problemas emocionales, prevenir el acoso y reforzar el bienestar del alumnado. La conferencia será a las 7:30 de la tarde en la Biblioteca Pública del Estado, dentro del acto del Día del Patrón de la Psicología de Juan Huarte de San Juan, organizado por el Colegio Oficial de Psicólogos de Ceuta. Así que antes tenemos el placer y la fortuna de poder hablar con el protagonista para analizar el impacto de esta medida, sus resultados y también los próximos pasos. Antoni Vera, consejero de Educación y Universidades de Baleares. Muy buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Agradecimiento doble porque acaba de llegar a la ciudad y con la maleta puesta está aquí sentado. ¿Cómo ha sido la idea de implementar, de incorporar esta figura a los centros educativos? ¿Qué motivó esta decisión política? Bueno, el Gobierno de Baleares, el Gobierno autonómico actual, cuando entró a caminar, digamos, su andadura en la legislatura 23-27, ya era, cuando me encargaron llevar el área de educación y universidades, era uno de los objetivos que ya nos marcamos. ¿Por qué? Porque la situación económica, social, estructural de la comunidad autónoma de Baleares hace que tengamos una situación complicada con un abandono escolar muy alto a nivel estatal. Aparte tenemos la llegada de diferente alumnado de otros países durante todo el curso. Y además nos dimos cuenta que la pandemia causó, sobre todo entre los escolares de Baleares, en general de toda España, pero en Baleares sí que nos dimos cuenta que había creado una gran desafección emocional en todo el alumnado, sobre todo de secundaria. Y en este sentido creímos conveniente coordinarnos con la nueva Dirección General de Salud Mental, que depende de la Consejería de Salud del Gobierno de Baleares, iniciar la implantación de la figura del psicólogo educativo, que es pionera en toda España y que ya presentamos el mes de junio en el Congreso Nacional de Psicología que se celebró en Navarra, en Pamplona. ¿Por qué? Porque hasta ahora se han implantado programas de ayuda, programas de formación entre el profesorado, pero nosotros sí que creíamos muy conveniente que los profesores no son las personas adecuadas para llevar a cabo estas intervenciones con los alumnos y que eran los profesionales de la psicología los que tenían que estar en los centros educativos y poder implementar directamente digamos, su profesión y sus saberes con los alumnos. ¿Y cómo ha sido esa implementación? Inicialmente está en secundaria y FP. ¿Es un psicólogo por centro? ¿Cómo es la distribución? Pues muy claro, el curso 23-24 nos dedicamos a ver cómo lo implementaríamos y nos coordinamos con el Colegio Oficial de Psicólogos de Baleares y con la Dirección General de Salud Mental, y el curso 24-25 cerca de 80 psicólogos empezaron en septiembre en los centros educativos de Baleares, en centros sostenidos con fondos públicos, tanto públicos como concertados. Psicólogo por centro. Evidentemente no todas las jornadas lectivas, sino que se combinaba con 2 centros diferentes, un psicólogo cada 2 centros, y la verdad es que el primer curso los resultados han sido muy buenos. De hecho, la encuesta que hemos realizado entre todos los centros tenemos una puntuación de un 4,2 sobre 5, que es una muy buena nota. Diferenciamos la figura del psicólogo educativo de la figura del orientador, y además tiene hilo directo, que esto es lo importante, con la Dirección General de Salud, con toda el área de salud, porque en los casos graves de riesgo autolítico donde se tenga que actuar ya, se actúa. ¿Y qué indicadores han mejorado desde la incorporación de esta figura a los institutos? Pues el primer indicador, más detección.
se detecta mucho más. Y estamos bajando el abandono escolar. De hecho, los datos que dio el Ministerio para Baleares, para toda España, pero Baleares ha bajado porcentualmente el abandono escolar en Baleares, porque creemos que es una figura muy, muy importante también para ayudar al abandono, a luchar contra el abandono escolar, que es la gran lacra de nuestra sociedad. Y en segundo lugar, detectamos mucho más y podemos intervenir mucho más rápido. Se está también notando con la presencia de esta figura en los centros educativos de secundaria mejoras en la convivencia escolar y en cuanto a también la prevención del acoso, que es algo que preocupa muchísimo ahora mismo a los expertos. Sí, el acoso es también uno de los grandes problemas hoy en día, unido con las redes sociales. El uso de redes sociales, el uso de dispositivos electrónicos, etcétera, hace que el alumno pues, que haya subido porcentualmente el número de casos de acoso. Pero en este caso nosotros hemos actuado no solo digamos, con los psicólogos, sino que hemos hecho una serie de medidas, hemos implantado. Este curso escolar es el primer año que está prohibida totalmente por normativa el uso de telefonía móvil en todos los centros educativos de Baleares. También es el primer año que los nuevos currículums educativos deja hasta quinto de primaria el uso de pantallas digitales, de pantallas en las aulas. Y además también necesitamos el profesorado. El profesorado tiene que estar bien, el bienestar docente, el bienestar emocional del docente. Por tanto, ahora en estos momentos también estamos con el Colegio de Psicólogos y el Servicio de Mediación del Colegio Oficial de Abogados de Baleares, implantando una nueva medida que es Docentes 360, que es para el bienestar emocional del docente. Hablan de la incorporación de esta figura a los centros educativos como una medida estratégica. Sí, es que es estratégico, es decir, era una medida valiente, porque en un primer momento nos decían vamos a hacer un equipo que irá por los centros, vamos a hacer formación, sí, está muy bien, pero yo soy docente y yo he estado en las aulas hasta hace 3 años y el docente no tiene las herramientas necesarias para actuar en muchos casos. Y lo que teníamos era una medida valiente, que era incorporar la figura del psicólogo educativo, que se ha ido perfeccionando y se continuará perfeccionando. Pero es necesaria esta figura y que forme parte del claustro de profesores y que forme parte del equipo directivo. Y ya para finalizar, señor Vera, ¿cree que el Ministerio debería impulsar un modelo estatal de psicólogos educativos? ¿Qué consejos o mensajes les daría a las comunidades autónomas que todavía no tienen implantada esta figura? En unos instantes va a reunir con el presidente de la ciudad, Juan Vivas. Bueno, aquí no tenemos las competencias en educación, pero ¿cuáles serían esos consejos y qué debería hacer el Ministerio al respecto? Bueno, muy claro. Es decir, el Ministerio tendría que apoyar estas medidas. Necesitamos recursos las comunidades autónomas, porque al final el Ministerio no ejerce, digamos, no ejecuta las competencias, las ejecutamos las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas necesitamos de recursos. En este caso, para implantar esta figura, lo hemos hecho con recursos propios. Creo que sería de agradecer por parte del Ministerio que no solo dictara normas donde las comunidades autónomas tenemos que pagar las normas que dicta el Ministerio, sino que también ayude a implantar estas normas. ¿Y qué recomendaciones les daría a las autonomías que no tienen implantado este modelo? Bueno, yo la recomendación es que vieran nuestra implantación y cómo lo vamos haciendo progresivamente, los resultados que estamos teniendo, sobre todo. Cada comunidad autónoma es un poco diferente. Es verdad que nuestra realidad social necesitábamos a lo mejor de un plus, porque nosotros recordemos que somos una comunidad autónoma que nos han llegado durante un curso escolar, se incorporan más de 5.000 alumnos en nuestro sistema educativo cuando somos una población de 1.250.000 habitantes.
Es decir, que tenemos casuísticas diversas, realidades y mochilas que vienen cargadas de problemáticas que nosotros tenemos que ayudar. Pero en este sentido sí que digo que las otras comunidades autónomas pueden ver nuestros resultados y que creo que son positivos y que serán positivos. Resultados, experiencias y también el reto de ampliar esta incorporación a la figura de primaria a partir del próximo curso ya. Sí, a partir del próximo curso, paulatinamente iremos incorporando la figura del psicólogo educativo en los centros de primaria. Pues Antoni Vera, muchísimas gracias, consejero o conseller, por participar con nosotros. Pueden ampliar esta tarde la charla en la Biblioteca Pública del Estado a partir de las 7:30. También estaremos pendientes de ese encuentro que va a tener dentro de unos instantes con el presidente de la ciudad, Juan Vivas. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Nos despedimos con unas imágenes del carnaval que nos ha dejado este fin de semana con el entierro de la caballa. Nada más, que pasen muy buena tarde y nos vemos mañana. Adiós.